Realizar transmisión. Listo. Ay, ¿ya lo hiciste tú? Ya, Gladys, ya. Ok, gracias, perdón, pero me vas a tener que dar una clasecita. Adelante, gracias. Bueno, pues gracias Gladys por la invitación. Gracias a todos por estar aquí tan puntuales en la madrugada de las 8 de la mañana. Y pues bueno, vamos a compartir este tema que me recordó mucho cuando yo estudié biomagnetismo con el doctor Gois, y que tú vas dirigido hacia la salud, a querer mejorar y todo. Y cuando el doctor nos estaba dando, pues, los puntos, yo que soy de origen licenciado en finanzas, decía, bueno, pues, ¿dónde está que la pineal y el hígado y la glándula suprarrenal? O sea, no tenía ni la menor idea. Claro que, pues, bueno, te vas basando en los dibujitos, pero dije, antes de haber estudiado esto, creo que es necesario aprender a ver la anatomía, el funcionamiento, etcétera, ¿no? Y creo que, por ejemplo, nosotros con el Healy, sí podemos ser asesores de salud porque nos hace la chamba literal, pero si nosotros complementamos esta información con todo este aprendizaje de anatomía, fisiología, y con la visión, le añadimos la visión de este nuevo paradigma de las leyes biológicas, no, hombre, chicos, pues, ¿qué los para? Pero no se los voy a decir así hasta que ustedes no vean esta presentación. Espero que de manera muy corta, sencilla, traté de poner lo más importante porque pues tenemos nada más una horita, y esto es una formación compactada, como quien dice, de un año, de ver cómo todo está. Los médicos han aprendido de una manera, pero nosotros vamos a incluir una visión diferente en base a las investigaciones del doctor Hammer. Entonces es bastante extenso, pero hice así como que lo más que pude para hacer un resumen cortitito y que sea sobre todo entendible. Voy a compartir pantalla y más adelante sí voy a dar digamos, la explicación que preguntaba Verónica también. Ahorita les quito estos. Y bueno, el tema de hoy se llama el cuerpo y sus conflictos biológicos, porque hemos oído en muchísimas partes, incluso en personas que ya han estudiado al doctor Hammer, que nos hablan de que las emociones son las que nos enferman. Y cada vez que yo oigo esto, y más de alguien que ya tiene este conocimiento, bueno, siento así como que la cabeza me gira, porque no es, las emociones son una parte muy pequeña de lo que viene siendo la percepción, que es la que realmente va a tener un impacto tanto en nuestra forma de pensar como en nuestro cerebro, que ahorita Verónica nos adelantó un poquito con esto de los focos de Hammer, y también directamente en el órgano. Por eso vamos a diferenciar mucho entre esto que se llama conflicto emocional a un conflicto biológico. Y antes de empezar, les puedo decir, están a tiempo. ¿Y están a tiempo de qué? Como en Matrix, donde dicen, ¿realmente quieren saber? Ahorita se pueden salir, porque después de ver esto, realmente nuestra percepción de lo que es la enfermedad, de lo que nos han dicho de los síntomas, es totalmente diferente. Entonces, hoy eligen ustedes si tomar la pastilla azul o la pastilla roja para poder tener un acceso o abrirse a un nuevo paradigma de lo que es la salud con esta información. Fíjense cómo desde tiempos atrás ya había personas que estaban viendo de una manera diferente lo que se conoce como la enfermedad. Y este de Voltaire me encantó porque dice, el arte de la medicina
consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Y esto vamos a ver cómo está muy ligado con las leyes biológicas. Pero quédense con este pensamiento, mientras la naturaleza cura la enfermedad. Y también dice Hipócrates, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. ¿Y a qué se referirá Hipócrates con esto de las razones? Bueno, pues fíjense que a medida que uno se va preguntando, vienen las respuestas muchas veces en uno mismo o en otros. Y así como Hipócrates se hizo esa pregunta o hizo esta afirmación, yo les diría, ¿qué pasaría si descubrieras que lo que te han contado sobre la enfermedad fuera diferente? Que existiera otra mirada, otra perspectiva de ver lo que nosotros conocemos como una enfermedad. Y de ahí, entonces, hacer un cambio en nuestra neurología, en nuestras creencias, en nuestra manera de ver lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y poder de veras darnos cuenta cómo nuestro cuerpo es perfecto, sabio, es una maquinaria hecha a conciencia, a una conciencia superior y que desgraciadamente no hemos visto la maravilla que hay ahí. Si yo les contara, y a todos los que están aquí, ¿ustedes creen que un tumor pueda revertirse, incluso hasta desaparecer, sin que nosotros hiciéramos alguna intervención tipo una cirugía o algún medicamento? ¿Alguien de ustedes cree que esto es posible? Sí, Muy bien, Daniel. Sí, Yo sí lo he dice, visto, lo he visto en ciertas ocasiones, y pues a veces no encuentro cómo fue, ¿verdad? Pero dices tú, bueno, la nutrición, más sin embargo, tiene que ver algo aparte de, porque tiene que ver, yo creo, una disponibilidad también de la persona. fíjense que qué padre, la nutrición, bueno, forma parte, pero no nada más es esto, sino que el cuerpo ya tiene un mecanismo para, así como hace crecer un tumor, también para degradarlo. Y muchas veces ni siquiera hacemos ninguna intervención, seguimos a lo mejor alimentándonos exactamente igual, teniendo las mismas conductas, pero todo va a depender de en qué fase y en qué momento se encuentre la persona para que su cuerpo empiece a trabajar y decir, mira, este tumor que yo hice con una razón, con un sentido biológico, tuvo que aparecer para ayudarte a cubrir una necesidad que tú tenías. En el momento en el que ya no tienes esa necesidad, bueno, pues el cuerpo hace lo suyo y dice, vamos a degradarlo. Y cuando nosotros tenemos esta información, decimos, wow, qué importante, porque ahora sí que lo que parecía imposible se hace posible teniendo esta mirada. Y por eso, de los que tenemos esta información de lo que son las leyes biológicas o conocido también como la nueva medicina germánica, cuando nosotros estamos como volteados de cabeza, tenemos como una perspectiva totalmente distinta a lo que es la medicina convencional, porque aparte, pues bueno, esto está basado en ciencia, no nada más es como que, sí, yo pienso que si le duele tal cosa, ha de ser por... No, 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 está demostrado, eso fue el trabajo del doctor Hamm, demostrar científicamente que esto ocurre y que aparte son leyes, es decir, que ocurren al 100% del ser vivo, incluyendo a los humanos, a los animales, incluso a las plantas.
porque somos parte de la Tierra y esto opera a través de esas leyes. No dijo las reglas biológicas, porque las reglas tendrían excepciones, sino que son aplica en el 100% de los casos. Dice, a ver, Martín, ¿qué dice aquí? Entendamos con todo respeto para los médicos que esta no es una teoría. Se llaman leyes biológicas porque se cumplen en el 100% de las veces y mientras se produzca la conflictólisis o la solución del shock. Así es, aquí no sabemos que tenemos dos paradigmas y no estamos diciendo nada malo en contra de los médicos, que en su momento también cuando tenemos una situación, con esta información de las leyes biológicas también vamos a saber en qué momento recurrir a ellos, porque tienen este conocimiento y en qué momento lo podemos ir transitando. Es como hacer esta unión. También podemos saber con esta información qué medicamentos, preguntándole obviamente al médico, porque si nosotros no somos médicos, si es un simpático tónico o es un medicamento vagotónico. Es decir, que me va a dar dependiendo de la fase en la que yo me encuentre, le voy a decir, oiga doctor, ¿y esto que me está dando es un vagotónico? Y como por ejemplo un paracetamol o algo así, que me ayude a pasar mejor los síntomas, te va a decir, no, pues que sí. Ah, bueno. Entonces, con esto puedes también conjugar y decir, esto me va a servir para tomármelo en una fase o esto me va a servir para tomármelo en otra fase. Entonces, si vemos que con esta información podemos ver que lo que parecía imposible se vuelve posible, como lo que es que nuestro cuerpo se pueda regenerar o que pueda destruir un tumor, esto nos abre el campo. Y decía, nosotros tenemos una visión totalmente diferente porque cuando empieza por decir no sé, algún moquito en nuestro cuerpo y decimos, ay, no, estoy muy mal, ¿no? Entonces, para nosotros es, mira, ya estoy en una fase de reparación. O aparece un dolor, por ejemplo, en el codo y dices, ay, no, ya estoy mal de mi codo. Para nosotros diríamos, wow, ¿qué pasó de bueno con respecto a que a lo mejor me pude quitar a alguien de encima o alguna situación o algún evento que yo ya quería que terminara, se terminó y entonces la biología está respondiendo, reparando y manifestando a través de la inflamación y de la hinchazón esa parte en donde antes hubo un proceso que no me di cuenta y que ahora se viene a regenerar. Como decíamos, todo es cuestión de perspectiva. Si nosotros vemos a este príncipe, que decimos, ¿cómo el príncipe está haciendo ahí pues una señal, digamos, políticamente no correcta? Y tú ves la foto y dices, qué mal, ¿cómo hizo eso, verdad? Pero fíjense, dice, no te fíes de lo que ves realmente, porque si vemos en otro ángulo, vemos que él no estaba haciendo ninguna seña ni obscena ni nada, simplemente estaba marcando que 3, pero de acuerdo a la manera en la que estaba tomada la foto, veías una cosa o veías otra. Entonces esto es el desafío mayor que hace el doctor Hammer, porque empieza a decir, bueno, a lo mejor desde las primeras investigaciones en la medicina se vio esta información de esta manera, ¿y qué tal si le diéramos la vuelta o buscáramos una perspectiva diferente y encontráramos que existe un modo distinto de tratar a la enfermedad o de comprenderla o de saberla? Entonces, esta es la invitación. De lo que ya conocemos, vamos a darle una perspectiva distinta. ¿Y qué pasa? Pues justamente las leyes biológicas te abren a un nuevo paradigma de salud. ¿Cuáles son estos beneficios que ya tú sabes? Puedes empezar a reconocer desde tus pensamientos. Mira, yo estoy viviendo esta situación
con una amiga con la que me peleé y lo estoy viviendo injustamente. Y estoy pensando continuamente, no, es que esto que me hizo fue tan injusto, y de repente puedo empezar a sentir cómo mi estómago empieza a doler, ¿no? Entonces, yo voy a decir, bueno, en base a que estoy viviendo esto con enojo y con injusticia, sé que hay una parte de mi estómago, que es la curvatura menor del estómago, que está haciendo un cambio en su fisiología para que yo pueda solucionar, y esto vamos a hablarlo de manera, a manera cuerpo, ¿verdad? Y porque dice uno, ay no, a mí de qué me va a servir de que me salga una úlcera, ¿cómo me va a ayudar? Bueno, desde la interpretación biológica, un enojo, una injusticia para que pase más rápido, porque nosotros vamos a ver que como humanos tenemos esta cualidad de ver una situación que sea real o imaginaria. Y el cuerpo no lo va a diferenciar. Entonces, tanto si fuera esta situación de injusticia y rencor en el territorio, la parte adecuada para hacer paso, para ser procesada, es esta última parte del estómago, en esta curvatura menor, en donde ya va de salida hacia el intestino. Y entonces dices, mira, estoy pensando que es injusto, entonces esta parte del estómago es la que está reaccionando. Antes de que pase cualquier cosa, inmediatamente voy y o le digo a la amiga que nos arreglamos, o simplemente ya cierro todo contacto con ella, de una manera en la que solucione lo más rápido posible para que justamente eso no se vuelva un problema mucho mayor de salud, ¿no? Entonces, por eso decimos, nos abre a un nuevo paradigma en donde ya nosotros vamos a ser proactivos para poder estar listos para acabar con estos programas especiales y que no se hagan demasiado grandes o laboriosos, porque no es lo mismo degradar un tumorcito de 2 centímetros. Imagínense que pasaron años y años y yo sigo con el conflicto y sigo enojada, o sigo pensando que me opongo y me resisto a lo que vivo. En fin, voy agregando más masa conflictual, o sea, más grande este conflicto, y entonces pues mi cuerpo también tiene un gasto de energía excesivo en base a todo lo que voy percibiendo. Conocer esto definitivamente te abre a un nuevo paradigma. ¿Qué preguntas son las que responden las 5 leyes? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué de esta manera? No sé si han visto muchas veces que dices, wow, es que no entiendo si es sano, va y corre todos los días y se alimenta bien y estaba joven. ¿Cómo fue que de repente cayó ahí de un infarto? Si se supone que estaba haciendo todo lo que te dicen que es para que llegues a estar sano. Pues todo eso, claro que ayuda, no estoy diciendo que no, pero si esa persona vivía en un sobreestrés, se sentía en una situación que era insostenible, que lo estaba sobrepasando, que ya no podía más, y fíjense, de repente le llega algo muy bueno en donde a lo mejor estaba viviendo en un trabajo donde no le estaba gustando, tenía muchas responsabilidades, ya no estaba contento, exceso de situaciones que a él sentía que estaba ya sobrepasado, y de repente dice, bueno, pues ya, ¿saben qué? Suelto todo, me ofrecieron en otro trabajo y pues ya, me siento muy, muy contento. Si la situación la llevó al extremo, al límite, y durante mucho tiempo el trabajo estresante donde sentía que se estaba sobrepasando, cuando se cambia al otro trabajo y se siente súper bien y muy contento y está aventando flores y demás,
A las 3 semanas viene el infarto. Y dicen, ¿cómo? Pues sí, porque es una manera en la que se estaba reparando el cuerpo, pero de repente fue demasiado tiempo, fue muy intenso, que ya no pudo sobrevivir. Por eso es bien importante conocer en qué momento y qué estás viviendo, para que a través de este lenguaje puedas interpretar lo que realmente está ocurriendo. Bueno, ¿quién es ese? ¿De dónde se basa o quién lo dijo o cómo fue? Este es el doctor Hammer, que acaba de fallecer en julio del 2017. Y fíjense lo que dice, y el conocimiento o desconocimiento de las leyes biológicas no te exime de sus efectos. Es decir, tú lo sepas o no lo sepas, estas leyes están operando en ti. Estamos muy acostumbrados a echarle la culpa de lo que ocurre a nuestro cuerpo, a todo lo externo. Que si le dio cáncer de estómago es porque calentaba los refractarios de plástico en microondas. Que si tiene caries es porque comió muchos dulces o que tiene una mala higiene. Que si tiene diabetes fue porque consumía muchos refrescos. Que si tiene cáncer de mama fue porque a su mamá también le dio y es hereditario. Que si le dio un resfriado, pues porque entró en un lugar con aire acondicionado. ¿Le duele la cabeza? Bueno, pues porque la comida le cayó mal. Esa es como la manera en la que está dirigido el panorama normalmente. Y a veces le llaman muy generalizado el famoso estrés. Ay, no, señora, es que le está pasando esto porque usted está muy estresado. Bueno, ¿y qué es el estrés? O por qué le pasó específicamente a esa señora algo en el estómago, o le empezó a crecer ese tumor en el estómago. Sí, yo creo que estresados pues vivimos la mayoría, ¿verdad? Porque a unos el estrés se les desarrolla en la vista, en los oídos, en el hígado, y ¿qué hace la diferencia? Cuando tenemos este conocimiento, obviamente dejamos de echar las culpas afuera y empezamos a entrar en nosotros y empezamos a escuchar ese diálogo interno y qué es lo que me está pasando, por qué esta comida me cayó mal, en qué momento si yo estaba platicando súper bien con mi familia y de repente hubo un comentario en particular que, ya sabes, la mamá que siempre sale con alguna cosa y que tú te estás tratando de pasar el bocado y ya te cayó mal, ¿no? Entonces, realmente no es la comida, porque dices, todos comieron lo mismo y ¿por qué a mí esa es la única que me cae mal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estos cánceres? También aquí vemos la herencia, ¿no? No, es que hay un gen que predispone, etcétera, etcétera. Lo que nosotros sabemos a través de esto es que más bien es la manera de ver las cosas, cómo te han inculcado las creencias, los valores, lo que sí se puede, lo que no, que va a condicionar las conductas, los referentes que tú has tenido en casa de experiencias, es lo que va a hacer que tu cuerpo elija un programa u otro, y que si las mujeres o los hombres llevan un mismo patrón, pues claro que se va a ver una incidencia en esa familia, más no por esos genes malignos, sino por la percepción que hay de cierto tema que tienen en común a desarrollar, a perfeccionar, diría desde la conciencia más alta, y pues no se ha aprendido y entonces el cuerpo se repite y se repite en esas conductas. El doctor Hammer regaló al mundo un mapa preciso, exacto, de los conflictos que vive la persona y saber cuáles son estos tejidos u órganos que van a tener cambios para ayudarla a sobrevivir. Es importante, antes de empezar a conocer la nueva medicina, comprender la visión de Hammer desde el origen de la vida y cómo fue evolucionando hasta convertirnos en lo que ahora conocemos, esta especie humana. Fíjense, Él nos da y nos regala cada una de las partes, cada uno de los órganos
cuál es la percepción que estoy teniendo para que empiece a funcionar de manera diferente. Y luego también nos dice con quién estoy teniendo el conflicto dependiendo del lado en el que tenga yo la implicación, ¿no? O la afectación, digamos, en algún punto. Tú le puedes decir, ah, mira, esto puede estar sucediendo con tu mamá o tu papá, o esto viene, dependiendo del lado en donde esté, de tu pareja o de tus amigos, el conflicto, y la persona se queda así como dijo Gladys, wow, parece como que me está leyendo, o como me está leyendo la mente, o cómo sabía eso. Bueno, pues no eres ningún psíquico, déjenme quitarles esa idea cuando dicen, ah, ya, parece como que como que fuera magia. No, simplemente es esta información que nos da el doctor Hammer a través de su mapa. Para comprenderlo un poquito y de manera muy rápida, estas investigaciones, Hammer empieza a hacer la relación que ocurre desde el inicio de la vida con esa bacteria que después se convirtió con estas evoluciones en lo que hoy somos. Entonces fuimos pasando a través de la evolución en muchas etapas, desde convertir en una primera célula que tuvo vida hasta un pececito que vivía en el agua, que tenía que sobrevivir a toda costa. Después de ese pececito, las aguas pudieron haber bajado, sale del agua y entonces se tiene que convertir en un reptil y tiene que enfrentarse ahora a las situaciones del exterior, se tiene que proteger, tiene que empezar a conocer el exterior porque antes estaba bien cobijadito en el agua y ahora tiene que ver cómo desarrollar también órganos distintos a los que tenía en el agua. De ahí sigue la evolución y ahora se vuelve un mamífero que tiene que competir con los demás para lograr su supervivencia. Y más adelante, bueno, sigue evolucionando hasta convertirse en lo que conocemos hoy como el famoso Homo sapiens, y ahí empieza a tener que relacionarse con los demás, aprender, se desarrolla el lenguaje y entonces ahora el hombre tiene un rol social. Todo esto que son diferentes etapas de la evolución, nosotros la tenemos grabada en nuestro ADN. En nuestro ADN viene toda esa información desde que éramos ese pececito hasta que nos convertimos en el ser humano. Esa información está grabada no solo en el ADN, sino también podemos ver cada una de las etapas de nuestro cerebro que se desarrolló en base a estos conflictos, a la supervivencia, a protegerme del exterior, a compararme con los demás y a relacionarme. Si ustedes se hacen estas 4 preguntas cuando estén teniendo un conflicto, van a poder saber mucho también de qué partes del cuerpo pueden estar reaccionando. Es decir, a ver, mi conflicto es de supervivencia, estoy preguntándome cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar voy a pagar, digamos, la factura del coche, todo lo que tenga que ver con supervivencia. Ah, no, pues mira, siento que me están atacando. Los demás se están burlando de mí cuando estoy exponiendo en mi trabajo. Entonces, ahí sería un conflicto de protección. Ah, pues fíjate que yo ya soy máster en Healy, pero resulta que Gladys es todavía más máster. Entonces me estoy comparando con Gladys y me estoy viendo en desventaja, estoy entrando en conflicto. No, pues bueno, es que yo me siento muy feliz en cierto grupo, pero cuando me voy al otro grupo, a Familia Gili 2, entonces resulta que ahí entro en conflicto porque no siento que pertenezco. Y esa es otra parte que ya me está poniendo en un conflicto biológico. Decía Martín, esto no se debe de confundir
Este conocimiento no debe confundirse con la biodescodificación. Estas son leyes verificables, científicamente medibles, un escáner cerebral sin medios de contraste, precisamente por ese mapeo de las diferentes capas embrionarias que controlan cerebralmente los órganos y del cual Gaby mostró un mapa corporal con un mapa correlativo. Ay, Martina, estás muy elevado. Acuérdate que estamos así como pasito a pasito, así es. Pero bueno, vamos, ¿cuál sería la diferencia en la muy conocida biodescodificación y las leyes de Hammer o la nueva medicina? Es que justamente la manera de tratar y de entender a la llamada enfermedad. Si tú vas con alguien más y tú le dices, a mí me duele este hombro, desde la biodescodificación te pueden decir, bueno, pues ¿qué estás pasando con respecto, a lo mejor si son bien atinados, que hay algo que no puedes, no te sientes con la libertad, sientes la carga, no puedes moverte, ¿no? Estás llevando un yugo, pero te está hablando de que, ¿qué te está pasando? Como si el dolor fuera el problema, o como si estuvieras viviendo más bien el problema en ese momento. Con las leyes biológicas, la pregunta sería totalmente diferente y te dirías, ¿qué pasó de bueno? Porque para que te duela es porque tú ya resolviste el conflicto. Básicamente esto es lo que nos ayuda a distinguir entre uno y otro y ser mucho más precisos, porque también al momento de interactuar con la persona, ya no lo vas a tratar como que necesitas tú como terapeuta incluso hacer un abordaje. Ya no sería así porque el cuerpo ya reaccionó. Si tú le haces un abordaje para que recuerde lo que estaba pasando, te va a decir, ay, oye, qué buena terapeuta, fíjate que ya se me quitó el dolor. Y tú vas a decir, ay, qué besos y abrazos y todo, ya, le quita el dolor. No, fíjate que no. La metiste nuevamente en el conflicto y por eso en ese momento se le quitó el dolor. O sea, es como, wow, si lo sabes, te cambia totalmente la idea, ¿no? Voy a ponerlo así muy, muy sencillito. Nosotros tenemos la realidad tal y como es, pero tenemos ese filtro cuando entra a nosotros lo que viene del exterior, entra y se va a hacer un enjuague delicioso en donde lo que está pasando afuera lo voy a meter a mi cabeza, va a pasar por mis creencias, mis pensamientos, mis sentimientos, hago una interpretación de esa realidad y de ahí me va a llevar a una acción. Digamos que básicamente eso es lo que sucede. En base a esa interpretación que yo le dé a lo que esté pasando conmigo, la información que, como les dije, está guardada en nuestro ADN, va a reaccionar y nuestro cerebro tiene guardado estos programas que surgieron a través de los conflictos que ya le platiqué. Y entonces va a decir, ok, necesitamos ahorita en base a este peligro que está viviendo la persona, necesitamos sacar este programa de supervivencia para que si ella acaba de perder el trabajo, siente que se va a quedar, que va a morir de hambre, ¿cuál es el órgano que nos ayudó? Si me ayudan, por favor, con sus micrófonos, porque se oye ahí como una máquina o algo así, por favor. Gaby, abre tu micrófono, por favor, Gaby. Ya silencié a todos, nomás abre tu micrófono. Ya. Gracias, gracias. Entonces, en base a que la realidad me muestra que me corrieron del trabajo, yo hago esta interpretación de me voy a quedar sin comer, mis hijos se van a morir de hambre,
Y entonces la información que yo ya tengo acumulada de todo esto, este paso por la tierra, dice, ah, mira, en su momento el órgano que surgió para poder almacenar y sacar el máximo provecho a los alimentos es el hígado. Entonces, el cerebro manda la información y dice que se destape un programa de emergencia, un programa especial para que el hígado empiece a funcionar mejor. Y empieza un funcionamiento mejor del hígado. ¿Por qué? Porque yo tengo la percepción de que me voy a morir de hambre. Entonces necesito asimilar lo poquito que me va a caer, porque así lo estoy pensando, para que esto, para que pues funcione, ¿verdad? Y si no es suficiente, si es muy, muy intenso el programa, más bien la percepción de me voy a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer? Me quedé sin trabajo. Entonces no nada más empieza a aumentar la función del órgano, es decir, asimilar mejor los alimentos, sino también empieza a crecer células extras para tener más órgano y que así puedas salir del conflicto de inanición. Cuando te dicen, ay, mira, ¿sabes qué? Que la comadre ya, ya le dije y me dijo que no te preocuparas, que ya tienes trabajo en tal lado, te presentas tal, tal, tal. Cuando ya sale la persona del problema, el cuerpo, este mismo programa, dice, ah, mira, ya no es necesario el que tú tengas ni las células extras, ni que cambiemos la función, porque ya estamos en una normalidad. Entonces empieza a degradarse por sí solo este tumorcito y empieza a normalizarse la función. Obviamente lleva etapas, pero es cuando tú dices, ay, no sé, como que traigo ahí un dolorcillo, pero como que no lo identifico. Si fue muy cortito y fue poco la intensidad del conflicto, igual y hasta pasa desapercibido y tú ni cuenta te diste que ya existió un proceso en tu hígado gracias a esa percepción que tú viviste de inanición. Entonces vamos a ver cómo todo este programa, al que le llama el doctor Hammer, un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Ya no es una enfermedad, sino es este programa especial. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O muchas? Pues se ve todo tranquilo, no ha levantado la mano nadie y pues podemos dejar las preguntas al final. Va. Puede ser. ¿Cómo inicia entonces la enfermedad? Desde este paradigma. Va a iniciar entonces en base a este shock biológico, a una situación que nos agarra a contrapié, que es inesperado, que no tenemos idea de que iba a ocurrir y que la naturaleza de nuestro cuerpo está interpretando como una amenaza a la supervivencia. Adelante, Verónica y Arturo. Sí, perdón, es que llegué tarde y no alcancé a ver las 5 leyes, perdón. ¿Me las puede repetir? No las he nombrado porque esa es una plática bien chiquitita. Ah, Y es muy, muy profundo las 5 leyes. Básicamente estamos mencionando de que qué se existen. trata. Ajá, que existen, así es. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, de nada. Verónica. Bueno, creo que ya. Ah, Catherine. Buenos días, Buenos días. gracias. Y mucho gusto. Gracias.
Pues ahorita que estabas comentando que el dolor o la manifestación física del conflicto es una resolución más que o sea, ¿qué está pasando y por qué me duele? Sino más bien ya se está resolviendo. En la mayoría de los casos. ¿Qué sucede entonces cuando se convierte en algo crónico? O sea, que dices, bueno, ya se está resolviendo, pero pues siguió y siguió y siguió, y ya es un dolor con el que vivo, ¿no? O sea, Muy buena pregunta, porque hay que ver que la persona está entrando y saliendo del programa. A eso se le llaman recidivas, es decir, soluciona y luego vuelve a entrar y vuelve a solucionar y entonces se vuelve algo crónico. Por eso es importante conocer. Miren, esta parte que tenemos ahora del healing nos ayuda muchísimo porque aparte de que hay etapas en donde van a haber síntomas y el healing pues nos ayuda a no vivirla tan mal, pero qué padre si pudiéramos combinar este conocimiento de la percepción y de qué es lo que estoy viviendo, tomar acciones diferentes y con este apoyo del Healy para que no se vuelva a presentar justamente lo que Catherine nos dice. Ah, bueno, pues sí, se me quita, vuelve a venir y ya parece como que estoy bien y luego se agrava, justamente porque lo que hace falta es meterle ahí una lupa que se llama la conciencia, lo que me está pasando, conciencia de mí mismo y conciencia de lo que estoy percibiendo para que no vuelva a ocurrir y poder dar el modo así, darle la vuelta a lo que pasa, ¿no? muchas gracias. Sí, de nuevo. Bueno, entonces decíamos que todo esto, esta enfermedad, se inicia con ese shock biológico al que Hammer le llamó DHS, en honor a su hijo, que se llamaba Dirk Hammer, y que justamente todo esto empezó a raíz de que a él, cuando le matan a su hijo, desarrolla un cáncer de testículo. Y empezó a preguntarse y dijo, ¿cómo es que una persona sana, y a su esposa pues también le dio un cáncer, y de hecho ella sí falleció, y dijo, ¿cómo es que dos personas sanas, médicos exitosos, que nos iba bien a raíz de la muerte de mi hijo, es que desarrollamos estos cánceres? Y así fue como inició estas investigaciones, descubriendo todo este nuevo paradigma. Y de ahí por eso viene que una situación que nos agarra inesperada, que es más o menos dramática, que amenaza nuestra supervivencia, que es aguda, es decir, es en un instante, entonces va a generar o va a apretar el botón de alarma en nuestro organismo y generar este nuevo programa, o más bien descargar este programa de emergencia. Vemos que ¿cuál es la función ordinaria de un estómago? Que segrega ácido clorhídrico para que los alimentos, vemos aquí en la gráfica cómo nos comemos, por decir, un trozo de carne, y gracias a estos ácidos que existen en el estómago, se degrada este pedacito de carne y después, bueno, pasa hacia nuestros intestinos para absorber los nutrientes, etc. Bueno, esto mismo que pasa con los alimentos, imagínense que es una contrariedad indigesta. Es decir, vemos al amigo, ese que siempre te dice, ¿qué onda, mi gordo? ¿Cómo estás? Y entonces a ti, bueno, eso te pone así de que, ¿por qué me dice así? ¿Verdad? Y verlo te enoja, te contraría, ¿no? Y entonces, si lo tienes en la oficina, resulta que te lo pusieron en la oficina el amigo y todos los días te dice, ¿qué onda, mi gordo? ¿Y cómo estás? Y tú siempre tan feo, y te está hablando así, y eso no te gusta. Para poder digerir esa situación indigesta, nuestro estómago, que no reconoce si es un alimento o es esta situación que estás viviendo, empieza a producir mayor ácido clorhídrico, porque de la misma manera que esto es un pedazo de comida y lo tiene que degradar, ese insulto o esa situación que estás viviendo con la persona, para él es igual.
entonces empieza a generar más ácido clorhídrico para deshacer ese enojo que tú tienes o esa contrariedad. No es suficiente, fíjate, ya ando con una acidez y sigo cada vez peor, porque cada vez que veo al hombre en la oficina, bueno, me pone mal. Ah, bueno, pues entonces ahora hay que hacer más órgano y empieza a desarrollar ese tumorcito para que puedas trabajar mejor y entonces esa ofensa o esa situación que te está contrariando pueda deshacerse. Este es el sentido biológico de por qué existen los tumores, de por qué hay úlceras, de por qué empiezo a perder músculo, de por qué hay estos cambios en las funciones. Dependiendo de lo que yo esté viviendo, mi cuerpo va a salir al quite, en pocas palabras. Y para ver que nosotros no distinguimos entre lo real o lo imaginario, esta prueba de limón ya bien conocida, si nosotros la vemos, ¿a poco no empezamos como a salivar? Imagínense que está el juguito de limón y está así apachurrándolo y lo está así probando y está como ocurriendo, ¿verdad? Pero todavía voy a ser más mala con ustedes. ¿Qué tal este platito? A lo mejor ahorita en la mañana, pues como que no se antoja, pero a media tarde que le pusiste tu limón al pepino, la jícama, el chilito, nada más de estar observándolo y recordar lo que pasa. ¿A poco no más de algunos salivó? Porque estamos viendo algo que ya, que está, aunque está en la foto, lo sabemos, lo reconocemos, y nuestro cuerpo, que no distingue entre lo real o lo imaginario, aunque esté ahí, ya empieza una función diferente. Y nuestras glándulas, claro que dice, oh, empiezo a salivar, nada más de imaginarme echarme el juguito o de comerme esa jícama con chile, ya empezamos a salivar. Exacto. Pero ¿qué pasa? Esto, pues, hablando de comida, pero ¿qué pasa si fuera algo que nosotros queremos y deseamos? En este caso, la jícama, el pepino, nosotros queremos comerla, queremos atrapar ese bocado. Pero ¿qué tal si nosotros quisiéramos ese puesto que deseamos y resulta que no, pues no lo tengo? Y se vuelve un conflicto, ¿eh? No nada más de que, ay, bueno, yo lo quiero, sino que sí sea algo que esté muy, muy constante ese pensamiento de que quiero tener ese premio en el trabajo, o quiero esa muchacha guapa que anda, que la veo en la oficina y me gustaría tenerla. Ese es un bocado, así como el pepino y el limón, que yo deseo, que quiero atrapar. Y de repente voy a decir, bueno, no sé por qué, pero traigo así un montonal de saliva que está secretando y solamente voy más del lado derecho, ¿no? Porque yo quiero atrapar ese bocado simbólico, como lo es ese premio en el trabajo, o es esa muchacha, o ese carro que cada vez que veo así. ¿Y por qué creen que la sabiduría popular dice, no, hombre, es que veo ese carro y babeo? Justamente porque quiero obtener ese bocado simbólico, que es ese carro, y mis glándulas, que son las adecuadas para atrapar cuando nosotros estamos comiendo y para ayudar a pasar ese bocado, son las que reaccionan. Y por eso, ahora sí que se me cayó la baba. Decíamos, pues todo conflicto empieza o inicia con este DHS, este síndrome de Dirkhammer, que nos marca, nos pone en una alerta, en un peligro, con estas características que ya mencioné, más o menos dramático, vivido en soledad, indispensable. A mí me pasa algo y se me hace muy difícil contarlo, o ni siquiera lo puedo transmitir el mensaje. Hay gente que te está diciendo no, es que ni siquiera te puedo decir cómo me siento. Se vive en soledad, no es fácil de compartir. Amenaza la supervivencia, es por instantes, es inesperado y todo ese conjunto de elementos
me va a dar un shock biológico, un DHS que inicia un programa especial en mi cuerpo. Y fíjense qué curioso, porque las siglas, o para aprendérnoslo, la mnemotecnia que puedes, es la vida. Vivido en soledad, inesperado, dramático, amenaza la supervivencia y es agudo, así no lo podemos aprender. Y justamente la vida nos da retos a través de estas situaciones para poderlas trascender, para poder hacer cambios. Como dicen, así es la vida. Bueno, vamos a dar unos ejemplitos. Por ejemplo, tú llegas, shalala, a tu casa de un DHS, que podría ser un DHS. Tú llegas a la casa y entonces, ¿por qué dije la casa? Bueno, a lo mejor para los hombres maltratados. Te dice, pues fíjate que marido, no hiciste esto, eres un torpe, no sirves para nada. Entonces, toda esa información que está recibiendo y que obviamente él lo está percibiendo así, viene a hacer un impacto porque pues él venía bien contento de su trabajo y de repente la esposa le empieza a decir esto. Y ahí el DHS es el síndrome de Dirk-Hammer. Son las siglas, que es un evento que nos agarra con estas características. A contrapié, es inesperado, más o menos dramático, vivido en soledad, amenaza a la supervivencia y es agudo, es por unos instantes. A lo que le llamamos shock biológico. Y decíamos, entonces esta persona recibe esta información, se siente torpe, incapaz, y entonces todo su sistema óseo va a empezar un programa especial que se va a llamar osteoporosis, o así le llama la medicina convencional. Otro DHS, niños, fíjense que, o nosotros mismos, ¿no? Hoy tenemos evaluación. Ay, Dios mío, es que yo no estaba preparado y demás. Empieza, es decir, algo inesperado, y seré capaz, no seré capaz, yo como que no me sé nada, y empieza esta desvalorización intelectual, y después, bueno, ya hiciste el examen y demás. Bueno, pues ya ni modo, ya que viene después los dolores de cabeza, una situación de desvalorización, de insulto incluso a mis ideas o a no soy apto intelectualmente o profesionalmente, puede generar situaciones de migraña constante en las personas. Separaciones, imagínense la niña que llega de repente los papás a la escuela, siempre la recoge la mamá, pero ese día se le ocurrió al papá y empiezan a pelear, y entonces las separaciones que va a hacer, pues las situaciones en la piel, ¿no? Mamá que le hablan y de repente, oiga, venga a la escuela porque su hijo está enfermo, o se cayó de un árbol y demás. Bueno, esta situación va a tener un proceso en las glándulas mamarias que generan, justamente es para el cuidado y protección de la cría. Entonces, ese evento de, estoy preocupada por mi hijo y qué le habrá pasado y demás, pues puede generar un proceso tanto en las glándulas mamarias. Entendamos que todos estos son programas para ser salvados de manera corta, no ser utilizados durante mucho tiempo. El problema con el humano es que los alargan, y entonces por eso se ven ya grandes tumores que obstruyen partes del cuerpo, que generan otras condiciones, o huesos que literalmente se desbaratan, pero no es en sí una mala información de nuestro cuerpo, sino es que la persona no ha logrado solucionar esos conflictos. Imagínense, vas por la calle y esto es un asalto, y entonces tú tienes miedo a morir, y ese miedo a morir va a generar un programa en sus pulmones. Ahora tan de moda, ay, ya me estornudó.
esto no presagia nada bueno, ya me agarré el coronavirus y demás, y entonces esa percepción de esto no presagia nada bueno, viene un miedo a ese futuro inmediato a contagiarse, y es lo que vemos con las famosas ahora. Anteriormente decíamos las gripas, ¿no? Que ahorita ya misteriosamente ya desaparecieron, pero esta percepción hace que mi mucosa nasal empiece a ulcerarse, yo no me doy cuenta, y cuando al día siguiente digo, ah, mira, pues me estornudó y no pasó nada, está bien, ahí es cuando me relajo y en ese momento empieza a taparse mi nariz y dices, ay Dios, creo que sí me contagió. No, la mucosa de nuestra nariz está reparándose, hay una tumefacción, hay una inflamación, y entonces no puedo respirar, de repente empiezo a estornudar, sale el moquito y ese es el fin del programa. Pero con las leyes biológicas te va diciendo el paso a paso de, ah, mira, pues ahorita está la nariz tapada, quiere decir que acabo de resolver el problema. Achú, 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 ah, ya empecé a estornudar, quiere decir que ya llegó el momento de liberar todo lo que estaba tapado y entonces está muy bien. Y luego, ah, viene ya la escurridita del moco. Ah, pues ya cuando está escurriendo, casi ya estoy en una normotonía. Así es como lo vemos desde las leyes biológicas. Ah, yo estaba comiendo, un DHS también estaba comiendo y de repente se me atoró el pedazo de pan que estaba comiendo y no puedo respirar y entonces esta parte del esófago de no poder tragar es la que empieza a hacer un proceso diferente. Las dietas. Oh, yo también que iba con la dieta y de repente llego a la fiesta de mi prima y resulta que tienen todo lo que a mí me gusta, pero yo estoy a dieta. Entonces, eso me mete en un conflicto biológico. No puedo atrapar ese bocado, ese pastel, ese cuernito, chocolate o lo que esté viendo, porque yo estoy a dieta. Ahí ya se está haciendo un conflicto. O simplemente llegué y de repente, ¿sabes? Mi mejor amigo no me habla. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Es injusto? ¿No me escucha? ¿No me atiende? Sería otro conflicto. Y finalmente, pues también algo inesperado, las muertes que ocurren, que pues no sabía qué iba a pasar y también tiene esa implicación. Todo eso pueden ser casos en los que nosotros tengamos una activación de estos programas. Como vemos, a veces no son tan dramáticos. Este concepto de dramático el doctor Hammer lo puso porque obviamente este descubrimiento inicia en base a la muerte de su hijo. ¿Y por qué dice testículos? Porque pasó justamente en los testículos. Porque al darse cuenta de cómo funciona o para qué funcionan los testículos, que es para procrear, dijo, ah, ok, entonces necesito tener más testículo porque tuve la pérdida de un hijo y lo necesito reponer, como la biología, como la naturaleza, que no se va a poner a pensar, ay, no, pues era mi único hijo, ¿cómo lo voy a reponer así nada más? No, la naturaleza tiene ese proceso. Se va uno, vienen dos para reponer al clan, ¿no? También es interesante ver cómo una misma situación es vivida de modo diferente por cada persona. Por lo tanto, aunque todos vivamos lo mismo, todos lo podemos percibir de manera diferente. En este caso es un terremoto. Si lo vivimos como estamos separados, porque mi familia quedó en el lado bueno y yo estoy en el lado donde está el terremoto, no podemos cruzar. Entonces, si la persona lo percibe como estoy separado de mis otros familiares, quien va a reaccionar va a ser su piel. Y justamente la piel es la que está en contacto con el exterior y es la que va a tener una implicación o va a desarrollar este programa en la piel. Vamos a ver, por ejemplo, no, pues es que se queda ya su casa ya no fue posible restaurarla y entonces se queda en el campamento.
y está ahí en el campamento y se siente solo y abandonado porque los demás ya se fueron a sus casas y yo estoy aquí en este campamento de refugiados y no tengo a los demás a mi lado, y entonces ahí estoy viviendo como esta situación, se llama un pez fuera del agua. Es decir, estoy lejos de mi espacio donde yo me siento confortable, y entonces los que son los encargados de reaccionar, si yo me siento que estoy fuera del agua, en mis riñones hay una sección que son los túbulos colectores, que van a tener la tarea de guardar toda el agua posible, porque yo estoy teniendo esa percepción, estoy fuera de mi lugar, de mi espacio. Y entonces guardo el agua para poder sobrevivir como ese pececito que se salió y entró en otro mundo. Necesito guardar el agua y empiezo a ver, ay, oye, me siento bien hinchada, no sé por qué, y los pies o las manos, estoy reteniendo líquido. Me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo que estoy abandonado. Por eso este programa es bien importante detectarlo, para que no nos vaya a complicar después otros programas que se resuelvan. Pero bueno, no los voy a complicar más. También pérdida de territorio. Si yo perdí mi casa, ya no tengo nada, las arterias coronarias son las que pueden reaccionar ante esta situación. Miedo a morir de hambre, ya lo habíamos comentado, el hígado. Conflicto de un hijo, en este caso mujer, pues empezaría un programa en ovario. Ojo, todo esto depende de lo que viva la persona. Habrá quien pase en el terremoto, lo viva de un modo totalmente diferente y no tenga ninguna implicación. Todo es en base a cómo lo está percibiendo esa persona. Y habrá quien pueda activar todos estos programas. Después del terremoto puede ser que tenga una implicación en su piel, esté hinchado, esté teniendo un conflicto de arterias, tenga situaciones en el hígado, y aparte, si es mujer, el ovario, ¿no? O sea, puede tener todas a la vez, o puede no tener ninguna, o puede tener una en específico. La fibrosis pulmonar viene a ser ya una fase de solución de un conflicto de alvéolos pulmonares, miedo a morir. Miedo a morir que está constantemente entrando y saliendo del programa y ya se vuelve una fibrosis pulmonar. Por ejemplo, las personas que fuman, que todo el mundo con su buena intención le está diciendo, ya no fumes, te vas a morir y demás. Entonces, ¿qué le estás metiendo a esas personas? Pues le estás metiendo el programa. Hay gente que dice, ay, pues bueno, a mí me vale, pero si realmente no le vale, y si realmente cada vez que se fuma el cigarrito está pensando de que, híjole, no, sí lo tengo que dejar porque sí es muy malo y demás, está entrando en ese conflicto. Y puede ser que otros días diga, ay, no, ya me vale, no me importa, y en ese momento empieza a expectorar, y empieza a expectorar unas flemas amarillo-verdosas que hacen que que puedas ver que, bueno, pues ya está solucionando el problema, pero vuelve a entrar en el problema, y así hasta que se hace una fibrosis pulmonar. Vamos a ver, entonces, esto ya lo expliqué, que este programa especial de emergencia pone en acción solo porque un DHS se ha presentado en la realidad que vive el individuo y percibe peligro para su supervivencia, siendo necesario que este ordenador de nuestro cerebro cambie el programa biológico normal a uno extraordinario mientras existe el peligro. Entonces, todo se resume a: nosotros tenemos una programación que es la psique, que a través de lo que vivimos va a captar un peligro. El cerebro dice, yo sé, yo tengo distribuido y digo, este órgano es el adecuado, manda una señal
y el órgano empieza a funcionar de manera diferente. Aquí en el cerebro es la pregunta que decía Verónica de estos focos de Hammer, que cuando se encuentra la persona en conflicto, se va a ver una imagen en la tomografía axial computarizada como si fuera una diana. Por eso, manera de burla, cuando Hammer presenta esta información, dice, ah, no, pues son ay, sí, tus famosos focos. Es una energía electromagnética que se puede ver a través de estas tomografías, claro, para el ojo que esté entrenado y que lo quiera ver. Y entonces esta energía nos está diciendo en el lugar preciso cuál es el órgano que está haciendo, cambiando su función. Y es ahí donde vamos a ver también la intervención de Healy, porque si esto es una energía que es captada a través de la psique que está en nuestro cerebro, si nosotros ponemos Healy, que es energía, más la percepción corregida de, es que esta situación que yo estoy viendo, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Voy con el psicólogo o simplemente me arreglo con esa persona o me cambio de trabajo o algo que haga ese cambio para no seguir en el conflicto? Ya le estamos ayudando. O simplemente si Healy, que tiene esta capacidad de leer, a veces sin que nosotros seamos conscientes, si nosotros sabemos esto de las leyes biológicas, pues podemos entonces trabajar en conjunto, no nada más dejar que Healy haga la maravilla, sino también nosotros, justamente para que no estemos entrando y saliendo del programa. Y lo más importante de esto es el cambio de percepción. Si yo les digo, ¿qué ven en esta imagen? ¿Quién me diría cuál es la imagen que representa al enfermo? La primera donde está el espejo. ¿Ese es el enfermo para ti? Sí, porque la otra estaría en su fase vagotónica, ya está saliendo del conflicto. Muy bien, pero tú eres Daniel, ¿verdad? Sí. Pero tú Daniel porque ya te la sabes. No me la sé. Bueno, de hecho, tengo una pregunta, no sé si me pueda auxiliar. Dime, Daniel. Yo normalmente comprendo el proceso y sé que todo surge precisamente de un shock biológico. Y entonces, de acuerdo a la triada anterior, entiendo que todo shock biológico produce cierta energía que muchos le llamamos emoción, o muchas personas lo pueden interpretar como una emoción, o simplemente es una energía que de alguna manera se está manifestando, como lo menciona la triada, en nuestro cerebro, y nuestro cerebro de alguna manera lo interpreta y lo refleja en un órgano. ¿Estoy correcto en esta interpretación? Sí. O sea, sí lo estoy interpretando bien entonces, porque a veces luego me entra la duda de si todo surge o en el cerebro, luego en el órgano y el órgano genera cierta emoción, o primero es el shock genera esa emoción que de alguna manera llega hasta nuestras capas mentales más profundas y de alguna manera el cerebro trata de compensarlo, la mente trata de compensarlo y lo refleja precisamente en el órgano o en algún conflicto biológico. Primeramente la psique, la mente, percibe esa situación, lo que me está pasando, y sincrónicamente, hagan de cuenta que es como así como una caída de fichas. Primeramente, esto está muy mal. Qué mal que me corrieron del trabajo, ¿no? Qué mal, porque yo venía y de repente me corrieron del trabajo. No me lo esperaba. De ahí el cerebro, manda la señal a nuestro cerebro y nuestro cerebro empieza a buscar porque él es como un coordinador, digamos. Dice, ok, estamos viviendo, ¿vieron alguna vez la película de Intensamente? Es genial, se lo recomiendo, pero hagan de cuenta, estamos viviendo una situación en donde nos están corriendo del trabajo. Peligro.
Y entonces el cerebro empieza a buscar, dice, a ver, ¿quién es el órgano adecuado ante esta situación de me corrieron del trabajo y a lo mejor yo lo vivo como, ya no como me voy a morir de hambre? El que me corrieran del trabajo lo vivo como, no, pues hoy es que no valgo nada. O sea, no hice bien mi trabajo, fui incapaz, más bien, fui incapaz. No di el ancho, muchas veces eso dicen, no di el ancho. Y entonces nuestro cerebro dice, a ver, huesos, huesos que son la estructura y que me van a ayudar a poder seguir en el camino y para hacerme más capaz. Y entonces empieza el programita y ni cuenta me doy que estoy perdiendo sustancia en mis huesos. Al final de cuentas es así, como dijiste, Daniel. Primero la psique de la percepción, de ahí al cerebro, que es el que comanda, y finalmente al órgano. Y veríamos esto que dices tú. Es la segunda opción. La primera parece que está todo bien, no le duele nada, pero están pasando cambios biológicos que también esto el Healy pues maravillosamente lo puede detectar antes de que se haga una manifestación más evidente. Y desde este paradigma, la persona que ya está ahí con fiebre, que se siente mal, que le duele, es porque ya su cuerpo está reparando. Esa sería la manera tan que nos cambia el paradigma y decir, ay, wow, le voy a tener paciencia a mi cuerpo. En este momento me pide que esté acostado. El dolor me impide moverme porque necesita reparar. Es como si ustedes están enjarrando una pared y de repente llegan y les están moviendo con la cortina. Pues ¿cuándo van a terminar de reparar? Entonces, a ver, aislamos la pared para poderla resanar y que termine bien el proceso. Lo mismo nos indica el dolor. No me muevas. Ahorita déjame que se regenere esto y ya después lo vas a poder mover a totalidad. Voy a dejarlo hasta aquí. Bueno, voy a explicar un poquito nada más este proceso para entenderlo. Nosotros esta palabra normotonía, nos habla de nuestro día a día, en donde nos levantamos, hacemos las cosas en nuestro día, estamos en nuestras actividades, y la vagotonía es durante la noche, ya cuando nosotros nos reponemos. Cuando aparece esto que ya hemos hablado del DHS, empieza una situación de una fase activa, es decir, yo estoy preocupado, estoy pensando continuamente en eso que no he podido resolver. Mi cerebro tiene un foquito de Hammer ahí, la energía, y ahí el órgano empieza a hacer cambios diferentes. Dice, ¿podrías hacer un ejemplo usando el Healy? Sí, el diccionario de bioneuroemoción desde las leyes biológicas tendría un matiz totalmente diferente, pero bueno, también ayuda para las personas que se quieran dar una idea, pero es totalmente diferente a esto. El DHS, les decía yo, viene esa situación conflictual, estoy en ese pensamiento obsesivo constante, y si lo podemos poner con... ¿qué le podríamos poner de ejemplo para que fuera así algo muy común? Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Gracias, Daniel. Dolor de cabeza. Imagínense. Venimos bien felices y de repente les dice Gladys a todo su equipo, fíjense que voy a hacerles un examen para ver si ya se saben todos los beneficios y todo lo de Healy, ¿no? Y entonces llegas y tú, ¿cómo? Pero si todavía no me sé el paquete nuevo que acaban de decir ayer y ya me están haciendo el examen. Entonces entras en fase activa y seré capaz de hacerlo y si no lo paso y demás, entonces entra el conflicto de una desvalorización profesional. Yo no soy capaz de presentar ese examen. A nivel cerebro
se va a presentar el foco de Hammer con esta imagen electromagnética. Si tú te haces el escaneo de Healy, te va a decir preocupación o alguna idea que te hable de ese tema y vas a decir, ay, el Healy, qué bárbaro, voy a ponerme el Healy. Igual, gracias a esa frecuencia, pues ayuda a que tú estés más calmado y centres tu atención, porque cuando estás en fase activa es un pensamiento obsesivo que no te deja. Entonces, a lo mejor te pones el de, bueno, mira, me voy a poner el de examen y entonces eso te va a dar más confianza al ponértelo y resuelves el conflicto. Ah, pues sí, ya poniéndome el de examen y el de la memoria, ahorita Gladys, ponme el examen, no me importa, yo resuelvo. Cuando ya resolviste el conflicto, lo presentaste, te sentiste bien, ah, mira, pues fíjate que hasta así funciona el Healy porque me acordé de todo lo que dijo ayer en la junta el fundador. En ese momento, tu cerebro entra en un estado edematoso, se produce líquido, se hace en tu cabeza, empieza a doler la cabeza por esta fase de reparación. Y de ahí también mucho cansancio. Te sientes así de que, ah, ya pasó el peligro, ¿a poco no? Cuando ya nos hacen el examen y, ay, qué bueno, ya me libré de esto. Entonces empiezo a sentirme cansado porque a nivel psique ya estoy tranquilo, a nivel cerebro se forma ese edema y a nivel órgano, mi cabeza empieza, el hueso de mi cabeza que fue el que tuvo el proceso, se empieza a regenerar. Por eso también genera dolor entre el edema y el hueso que se está reparando, porque hay una capita que cubre el hueso que se llama el periósteo. Entonces se está regenerando mi hueso, este periósteo que topa con la reparación hace que me duela. Finalmente, después viene una palabrita ahí que nosotros tenemos muy clara que se llama epicrisis, que es cuando ese edema que estuvo en mi cerebro tiene que salir. Obviamente se reabsorbe en mi cuerpo, sale y también puede pasar a través de orina, a través de sudoración, puede salir este edema que hubo antes y viene otra vez así como que 5 minutos en los que, se me quitó la cabeza, o ya no la tengo tanto, pero me vuelvo a acordar, es que Gladys, qué mala, ¿cómo fue que me hizo este examen sorpresa y demás? Se me pasa y después empieza la normalización, vuelvo a estar tranquilo, ya ni me acuerdo y empieza nuevamente el ciclo. Esto es un pequeño esbozo de lo que sería el diagrama de la enfermedad y que para las leyes biológicas es este programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, que cuando tú lo vas conociendo paso a paso, vas a saber que si me está pasando algo en las rodillas, como pusieron aquí, si me duelen es porque yo ya estoy en esta fase, si me duelen todo el tiempo es porque yo ya resolví el conflicto de no puedo llevar el ritmo. A lo mejor ves que los demás avanzan más rápido que tú y tú tienes esas rodillitas en esa situación. Si duelen todo el tiempo, podrías estar aquí, o si ya nada más duele a ciertos movimientos, podrías estar en esta fase. También tiene que ver mucho con el color y el calor. Si se fijan, hay veces que sobre todo en rodillas, tú tocas y el calor es muy irradiante, es fuerte y viene un color rosado. Si fuera así, estarías en esta fase. Todo eso, pues obviamente lo vamos aprendiendo. Y ya para acabar, dice, la experiencia, dice Hammer, la experiencia más maravillosa para mí fue el hecho de ver que los pacientes con el libro de la nueva medicina en la mano están en una situación de salvarse por sí solos. Solo por el hecho de que el paciente pueda reconstruir y entender tanto el inicio de su enfermedad,
Seguidamente, este suceso será llamado Programa Especial Biológico y Sensato, como el desarrollo completo como suceso biológico sensato en los 3 niveles. El paciente se arma de la necesaria tranquilidad y soberanía que no es posible si surge el pánico. El paciente sabe que con una probabilidad más alta del 95% sobrevivirá a este programa especial y esto lo convierte en jefe real y soberano de su propia enfermedad, entre comillas. Haciendo la aclaración que la nueva medicina y sus 5 leyes biológicas no tienen nada que ver con lo que hoy en día se llama elegantemente la medicina psicosomática. Es algo totalmente diferente. Y también haciendo el llamado a que la enfermedad justamente es una realidad que nos dice que hay que cambiar algún sistema de nuestra creencia que ya no esté operando, que ya no sea funcional para mí. Y que aparte está diciendo que tal vez esa identidad de lo que yo me identifico, puedes poner la lámina del niño, a ver, lámina del niño, ahí está. Y que eso que a lo mejor en lo que yo me identifico como Gaby, ya necesita también transformarse. ¿Sí? Entonces, para poder, nos da también esa oportunidad de nadar, Yolanda, de expandir mi conciencia y mi ser y a la vez contribuir a la conciencia del género humano. Si me vinculo con todo lo que está alrededor, con todo lo que pasa en el exterior, y entonces interactúo siendo ese partícipe principal en donde ya no he hecho culpas, en donde ya no digo me enfermé porque mi comadre es una desgraciada, mi marido no sé qué tanto, sino que me siento yo parte, que estoy interactuando con lo que estoy viendo en mi realidad, entonces sabré que tiene un propósito estos síntomas, estos signos que he estado viviendo para justamente poder desmontar este conflicto que se ha generado tanto en la psique como en nuestro cerebro, como en nuestro órgano. Finalmente es una oportunidad de actualización. Y también que el Healy, a través de esa información que nos brinda, en lugar de decir, Healy, trabaja por mí, mira toda la información que nos está dando, ¿qué es entonces en lo que yo puedo cambiar? Pregúntate cada vez que te hagas un escáner. Esto que me está detectando no nada más deja que el Healy te lo cambie. ¿De qué manera tú en tu día a día vas a ir haciendo cambios en tu conducta y en tus acciones? Y esto lo vamos a ver o los estamos invitando. Después, bueno, vamos a hacer una invitación que Gladys ya les hará llegar a través de estas 3 compañeras, bueno, 2 compañeras que mencionó, que es Lili Castañón y Laura Ahumada, que aquí nos acompaña, a poder ayudar, para poder dar esa interpretación con Healy de lo que me está diciendo y cuál es la amalgama que se puede hacer con estas leyes biológicas. Ya Gladys les dará toda la información. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y también pues les hago esta invitación para quien quiera profundizar. Como les decía, está este diplomado del cuerpo y sus conflictos biológicos que ya empezamos el 9 de noviembre, todos los martes de 10 a 12 p.m., con duración de 1 año para ir profundamente en cada uno de los órganos, tejidos, qué es lo que pasa, qué ocurre, por qué hay vómito, por qué hay diarrea, por qué hay sangrados, etcétera, etcétera, en donde sí está en una fase de solución, en donde sí hay que intervenir como terapeuta, en donde solamente hay que llevar el proceso, todo esto, pues por eso se ve durante este año en este diplomado.
Y para quien no quiera ir tan a profundidad, pues va a estar esta segunda oferta de cómo poder leer lo que nos dice el Healy. Maite, pedirle información a Gladys, para ella te manda toda la información, por favor. Y bueno, pues como decíamos, pues, muchas gracias, chicos. Gracias, Gaby de mi alma, muchísimas gracias, qué información, pero también, bueno, pues de lo que estás ahí hablando, para que sepa la gente que estás creando junto con otras dos compañeras del grupo, pues un taller para poder estar interpretando en ese momento todas las situaciones que están saliendo por medio del Healy. Y eso pues nos impacta muchísimo porque yo ya vi trabajar un poquito a Laura Ahumada con ciertos detalles y decía yo, pero ¿cómo sabe eso? Y me emocioné. Entonces Laura fue como que la punta de lanza que yo estuviera investigando. ¿Por qué sabe eso esa mujer? Déjame ver. Entonces, ese taller creo que lo estás manejando, que lo estás dándole una forma y pues es más chiquito, es menos de un año y nos puede ayudar muchísimo a todos. O platícanos un poquito como qué puede la gente descubrir en ese momento. Sí, ahí no nos vamos a meter a tanta profundidad como lo que es el diplomado ya de leyes biológicas, sino que es, bueno, si por ejemplo en mi lectura me sale riñón, y entonces tú nada más vas a decir, bueno, pues te está saliendo riñón, pero bueno, ¿qué hay detrás de eso? La persona, ¿cómo se vive? Se vive con él, como esto que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Pues ¿qué te está pasando? ¿En dónde sientes que te estás viviendo como que estás solo, como que no tienes hubo personas que se te fueron, en donde tus referentes ya no están contigo, y entonces la persona va a decir, bueno, sí, y eso pues no me lo está diciendo Healy, ¿verdad? Y entonces ahí vas a poder entender por qué Healy te está detectando en su escáner, pues estos órganos, ¿no? No sé, igual Ok, se va haciendo, haz de cuenta que ese taller aproximadamente puede durar, no sé, menos tiempo, y nos puede ayudar a nosotros a interpretar todavía muchísimo más, vamos a decir, cada detalle que pudiera estar pasando con algún consultante o bien con alguien, o con nosotros mismos. Nosotros mismos, perfecto. Claro, pues, y como decía, no nada más pues que el Healy trabaje, sino también nosotros, para que no sea que tengas que estar continuamente, mira, me cae y me sale piel, y me sale piel. Bueno, pues qué situaciones de separación estás viviendo. Entonces, para poder, o te acercas o te alejas del conflicto, ¿verdad? Así es, porque hay a veces que no hallamos cómo solucionarlo de una manera, y ahorita se me hace bastante lógico con la tablita que pasaste. A ver, dije yo, ¿qué significa esa comezón no en la palma de la mano, arriba de la mano, cerca del dedo gordo? ¿Y por qué esa comezón? Porque tengo a alguien que lo hace y se está rasqui. Oye, ¿a quién le quieres pegar, hijito? Oye, pues ¿con quién te quedas ganas? A ver, ponte a pensar un poquito qué está pasando. Más bien ahí, Gladys, pero ahí te diría a quién ya le pegó, porque esa comezón en la piel nos representa que ya se pudo separar de algo que él quería. Y hasta puede ser el zapato, ¿eh? O sea, no sé, donde esté el dedo. ¿Dijiste el dedo chiquito de dónde? ¿Del pie? De aquí del dedo gordo, todo eso. Del dedo gordo. Ok, sí. Entonces, si ya es una comezón es porque ya resolvió el conflicto y ya está en una fase de cicatrización, que también eso te lo puede detectar el Healy. O sea, ¿por qué me sale piel y en fase de cicatrización y tú estás duro y dale con la comezón? Dices, pues es por esto, ¿verdad? Ya me separé de algo en esta zona. Que ya me libré. Okay. Ajá, que ya me libré. Así es. No, pues todo eso lo queremos aprender y muy seguramente sé que vas a estar el jueves a las 8 de la noche con algún temita más específico y cómo Healy te ha ayudado a ti,
pues quiero agradecerte enormemente a nombre de Familia Gili, a nombre de la TAMLUZ y pues sobre todo de todos los asistentes que están aquí con nosotros esta mañana, que madrugaron a verte. Pero mira, esa información que a las 8 de la mañana tú nos aportaste, no me lo vas a creer, pero es algo que se asimila. Yo por eso doy las capacitaciones a las 8 de la mañana, porque se aprende y se lleva a la acción. Entonces creo que con lo poquito, mucho que tú estás aportando ahorita, de aseguro a alguien vamos a ayudar. Así que gracias por ayudarnos a trascender con más personas. Gracias por ser una co-creadora del bien del mundo. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecerte enormemente. Daniel, ¿quieres agregar algo? No, solo dar las gracias por el tema, bastante interesante todo siempre. Y bueno, también a todos agradecerles que se hayan conectado en esta mañana. Y pues también la recomendación, siempre es bueno estar aprendiendo, siempre estar al día precisamente para, si están en este camino de ser terapeutas o simplemente de poder ayudar a alguien, pues entre más información tengamos, pues obviamente mayor ayuda podemos brindar. Así es. Gracias, Daniel, gracias. Y bueno, mucha gente está preguntando dónde voy a poner la información. No la voy a poner esa. Si tú traes interés, mándame un WhatsApp, te mando toda la información de aquí de Gabriela, y con todo gusto te voy a dar toda la información y el seguimiento. Yo ya me inscribí al diplomado, digo, yo sí soy más así como que ahondar, y si puedo también después inscribirme al taller que van a hacer las chicas junto con Gaby, para cómo manejar el Gili con eso, pues adelante. Así que, mándenme su WhatsApp y yo les voy a mandar toda la información, así como para que hacer una lista, a lo mejor un pequeño WhatsApp donde traes el interés, o a lo mejor voy a mandar una liga de WhatsApp, quien traiga el interés del diplomado, acérquese a este grupo, y así ya cada quien lo puede manejar, y ya les puedo mandar a todo un grupo toda la información, ¿verdad? Entonces, Gaby, ¿quieres cerrar con algo más o ya damos por... No, nada más que comentaban que morderse las uñas tienen esta función de agarrar, de sostener. ¿Cuáles son? ¿De qué lado? Si es de una sola mano o de ambas, es que me estoy evitando, o sea, que estoy evitando yo agarrar y sostener, no quiero atacar a alguien. Eso tendría esa connotación, dependiendo de cuál sea la mano, también a quién. Si eres diestra, es tu mano derecha, a algún amigo, compañero, pareja. Si eres zurda, entonces algo mamá, papá o alguien más arriba que tú o más abajo, todo depende de dónde sea. Y las redes sociales, pues bueno, también ahí, como dijo esta Gladys, ahí les va a pasar la información. A mí me pueden buscar como Macías Gabriela en el Facebook, también ahí está, o Gabriela Macías en la página Facebook. Cualquiera de las dos ahí pueden enviarme la invitación. Muchas gracias, Gladys, por esta oportunidad que me diste de estar en este grupo fabuloso, y pues nos vemos muy pronto en el diploma. Claro que sí, amiga. Muchas gracias y bendiciones. Que tengas excelente día para ti y para todos los asistentes. Gracias. Igualmente, gracias a todos. Un beso. Bye. Bye, bye.